¿Ya se puede compartir? Ujú. Ah, bien. Sí, en cuanto aquí enfatiza el hermano todo sobre Cristo. No, digamos, la centralidad de esto es Cristo, porque si vemos nosotros, Cristo vino a nosotros y el Padre se tuvo complacencia de que el Hijo estuviera aquí. ¿Para qué lo envió? Más que todo, habla de la economía de Dios, pero la economía de Dios, dice, es para que el Cristo se corporificara y se hiciera uno con nosotros. Eso es lo que yo entendí, de que este Cristo que ha venido a nosotros se hizo un hombre, pero ¿para qué? Para traernos a nosotros a Dios. ¿Y cuándo fue que nosotros nos mezclamos con Él en forma espiritual? Fue en la muerte del Señor Jesucristo, en su muerte y su resurrección. Esto es lo que nos trae a nosotros el que seamos un organismo. ¿Un organismo para qué? Para expresar a Cristo. Un organismo para poderle, que la iglesia esté mezclada con Él y pueda darlo a conocer como el Cristo viviente. O sea que de esta manera, este deseo eterno del Dios triuno es de que su Hijo se mezclara, se hiciera uno con nosotros, para nosotros poder entender, comprender y mezclarnos con Él. O sea que este Cristo vino a su pueblo para, para poderlo tenerlo en una unidad. Pero, ¿cuál es digamos, el propósito de todo esto? Y el hermano siempre lo menciona, que es la Nueva Jerusalén. Después de esto, de todo este proceso que vamos a tener, porque se ha dicho muchas veces de que la iglesia es una Nueva Jerusalén en miniatura, pero al final el Dios triuno va a ser la Nueva Jerusalén. Y esta mezcla divina vamos a estar nosotros. Somos los llamados, somos los que estamos siendo escogidos para que nosotros lleguemos, dependiendo también de el deseo que tengamos nosotros de tener este Cristo. Porque es una voluntad particular y una voluntad corporativa de que el Señor ha venido a nosotros. O sea que Él quiere aumentarse, multiplicarse y además que sea expresada en la iglesia. O sea que este Cristo es expresado en la iglesia. Este plan eterno es expresado en la iglesia. Esta habló también de la plenitud del Dios triuno mezclado para que nosotros podamos expresarlo a Él. Esta economía se imparte en cada uno de nosotros, en su pueblo, y se duplica y se expresa como el Dios triuno procesado. Esta es la plenitud del Dios triuno que se mezcla y menciona en Romanos 5:17 en cuanto a la justicia y en cuanto a la gracia. Dos cosas que mencionó, la justicia y la gracia, pero la gracia es todo, Dios es Dios, y la justicia es únicamente viene de Dios. O sea que esta es la corporificación de Dios en nosotros. Amén. Amén, hermanos, pues el Señor es el primer Dios hombre y como tal Dios hombre, Él expresó la vida del Padre y expresó plenamente todo lo que Dios era. Inclusive en Él dice la palabra que se encontraba toda la plenitud de la deidad. Entonces Él es el primer Dios hombre, pero me gusta mucho porque pues Él anhela hoy tener Dios hombres. Cuando escuchamos esta palabra las primeras veces, pues a algunos les causó como una sensación de, ¿y esto qué es, verdad? Esto no puede ser. Sin embargo, como se nos han ido abriendo los libros del ministerio, las escrituras, hemos podido ver que realmente Dios hoy está en el proceso de esta
transformación de los Dios hombres. El anhelo de él es tener personas que le expresen. Y me gustaba la palabra esa de para ser Dios hombres, porque significa que hay un proceso, hay un cambio. Y este cambio no solamente pues es externo, sino es metabólico, es interno, ¿verdad? Dios nos da su elemento, su sustancia, nos da su persona. Y más adelante decía que no, nunca el hombre va a llegar a ser objeto de adoración, pero sí tiene algunos elementos que Dios ha puesto en él para poder transformarlo en un Dios hombre. Entonces, una de las grandes realidades de la Biblia es que el Señor anhela a los Dios hombres, anhela a estos Dios hombres porque son personas que pueden expresar en la tierra, ¿verdad? Y pues hablaba acerca también del cuerpo de Cristo. Realmente el Señor, eh, Él es la cabeza, pero necesita un cuerpo. Necesita a alguien que exprese todo lo que la cabeza dice y la cabeza es. Y entonces en este cuerpo, primero debemos de alabar al Señor porque Él nos escogió y nos eligió para estar dentro del cuerpo. Pero también en este cuerpo me gustaba mucho porque el Señor anhela impartirse, ¿verdad? Impartirse en cada uno de los miembros de este cuerpo. Entonces, conforme a este anhelo del cuerpo de Cristo, eh, el Señor también anhela hoy encontrar una manera apropiada para hacerlo, ¿verdad? Una forma en la que Él ha elaborado esto es a través de su economía, ¿verdad? Y su economía es la impartición del mismo. Entonces, la palabra economía, pues tiene como nos describe realmente cuál es el propósito de Dios. Y esto también lo menciono más adelante, pero me gustaba mucho el propósito de Dios, ¿verdad? De alguna manera Él anhela que el hombre le disfrute como su gracia, ¿verdad? Porque en la manera que el hombre le disfrute y el Señor sea nuestro suministro, entonces él puede llevar a cabo no solamente su propósito, sino que puede lograr su cuerpo orgánico. Entonces, esta economía de Dios consiste en que el hombre disfrute de tal manera al Señor y tenga tal suministro para que este hombre pues llegue a formar el cuerpo de Cristo y llegue a formar los muchos Dios hombres, ¿verdad? Para el propósito de Dios. Entonces, alabado sea el Señor porque realmente esto pareciera ser que lo conocemos y hasta lo podemos recitar, pero necesitamos la experiencia, tal experiencia del vivir del Dios hombre, tal experiencia de la vida del cuerpo, tal experiencia del disfrute y del suministro que el Señor anhela hoy. Entonces, siento yo que hay un sentir muy profundo en cuanto a que las verdades lleguen a ser una realidad en nosotros, ¿verdad? Hay muchas verdades que los hermanos nos comparten, pero a veces no las consideramos y no vamos delante del Señor en oración y no llegan a ser una realidad en nosotros. Entonces, alabado sea el Señor porque Él tiene una economía, tiene un propósito y en este propósito, pues al final, Él pues obtiene la nueva Jerusalén, ¿verdad? Que es la mezcla de Dios con el hombre. En el vivir diario, pues nosotros debemos de disfrutar a tal persona, ¿verdad? A veces, inclusive llegamos a hacer del recobro una simple manera, ¿verdad? Una forma, pero se nos olvida disfrutar así, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, es que hay que hacer un avivamiento matutino, o hay que llevar una lectura, o hay que orar, leer, y lo hacemos hasta de una forma mecánica, pero en realidad el Señor hoy anhela ser nuestra gracia, ser nuestro disfrute. Y luego en esa parte hablaba, hermanos, de que cuando Él es nuestra gracia, pues de alguna manera llega a ser nuestra justicia. ¿Por qué? Porque Él nos justifica, ¿verdad? Le hemos disfrutado y el suministro ha sido tan abundante que el Señor nos justifica, ¿verdad? No por nuestras obras, no por lo que podamos hacer como hombres correctos o buenos, sino que nos justifica porque Él mismo es la justicia dentro de nosotros. Entonces, tal disfrute causa que el Señor y nosotros nos volvamos uno, ¿verdad? En esa manera nos justifica. Entonces, realmente es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. A algunos pues son algunos años, ¿verdad? Algunos
van un poco más rápido, pero de verdad el Señor anhela hoy que su iglesia le pueda disfrutar, que pueda obtener este suministro. Realmente no podemos hacer nada sin el Señor. Hablaba en una parte donde Cristo lo es todo. Cristo es la manera, Cristo es el elemento, Cristo es la esfera, Cristo es el camino como por el que el Señor viene hacia nosotros y es el camino de llevarnos hacia Dios. Entonces, este Cristo siento yo que es un misterio todavía y que debe ser descubierto por cada uno de nosotros, porque ciertamente si Él es el elemento, es la esfera, o sea, Él se vuelve todo, ¿verdad? El hombre aquí no tiene ninguna participación más que colaborar con Dios, ¿verdad? Más que abrir su corazón y ejercitar su espíritu, pero realmente Cristo lo es todo en esta economía del Señor, Él es la universalidad. Y no podemos pretender nosotros hacer algo, ¿verdad? Creo que por años nos hemos equivocado pretendiendo querer hacer algo, ¿verdad? Si consideramos a Cristo como la universalidad y centralidad, pues simplemente vamos a dejar que Él se introduzca en cada uno de nosotros. Entonces aprecio mucho esta palabra, hermanos, de la economía de Dios, del cuerpo de Cristo, del cuerpo orgánico de Cristo. Amén. Amén por esta palabra. Es, bueno, interesante volver a leer en cuanto a la economía de Dios. Decía Marvin algo importante y es que por muchos años nosotros hemos leído esta parte de la economía de Dios, qué es la economía de Dios, qué papel jugamos nosotros dentro de la economía de Dios, pero necesitamos llevarlo a la práctica. Entonces vuelve a hablar el hermano aquí acerca de que Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Y esto pues habla de los procesos que el Señor pasó en su vivir humano, ¿verdad? El Señor se encarnó, pues tuvo un vivir humano, fue a la cruz, resucitó y ascendió, y luego pues Él desciende a nosotros como el Espíritu vivificante en cuanto a nosotros invocamos su nombre y somos salvos. Y esto es pues con el fin de que nosotros lleguemos a ser uno con Dios. Habla también de que Cristo es el elemento, la esfera, el medio, la meta y el blanco de la economía eterna de Dios. A Dios le agrada que el hombre sea uno con Él, y Dios desea que a medida que nosotros comemos del Señor, nosotros menguemos y que Él crezca para que Él pueda obtener su cuerpo. Y habla del cuerpo como el deseo eterno de su corazón. Y habla también de que el cuerpo de Cristo representa la multiplicación y el aumento de Dios. Y cómo es que Él, pues hace eso en nosotros, ¿verdad? A medida que recibimos su gracia. Y la gracia la menciona varias veces en esta pequeña lectura que tuvimos. Y dice, esto va más allá de la imaginación de los religiosos y los filósofos, pero los que hemos recibido la gracia de Dios, podemos gustar y participar de ello por la eternidad. Así que la gracia es el disfrute que nos permite a nosotros, o sí, el medio que nos permite a nosotros disfrutar a Dios con todas sus riquezas para poder, para que Dios se multiplique y aumente en nosotros. Me gustó también, bueno, que el Señor, pues, su deseo no es que Él tenga muchos hombres individuales expresándolo, sino que lo que desea Él es un pueblo, un organismo vivo para que sean uno con la vida de Dios y que lo expresen a Él. Entonces, no, el Señor que seamos, pues, que seamos uno a través de su vida, ¿verdad? De hecho, pues desde que lo recibimos, nosotros somos uno con el Señor y somos uno con los hermanos, pero necesitamos que este proceso llegue a su consumación, ¿verdad? Culmine. Y también habla de que el contenido del Nuevo Testamento es su economía. Entonces, la economía del Señor es algo importante para el Señor y debe ser nuestra motivación en esta carrera de la vida cristiana.
el ser llenos del Señor, el crecer en el Señor, en ser igual a Él. Dios eso es lo más importante. Y el hecho de que el Señor se forje en nosotros y de que lo tomemos a Él como nuestro suministro de vida para que se multiplique y aumente es lo más importante. Y es el contenido, dice aquí, de todo el Nuevo Testamento. Entonces, pues que el Señor ahí sí que nos lleve a esta práctica, ¿verdad? De poder pasar de haber leído y entendido qué es la economía de Dios o tenerlo como un mero conocimiento, ¿verdad? A que cada día esto se practique, porque realmente sí lo podemos practicar diariamente, no solo en la reunión, sino que lo podemos practicar en cualquier día, en cualquier, espacio de nuestro día. Cualquier experiencia es buena para volvernos al Señor y disfrutar de su gracia, y de esa manera Dios puede forjarse en nosotros. Así que, así como para Dios es tan importante este asunto de su economía, que tenga la misma importancia en nosotros y que podamos disfrutar al Señor y su suministro diario y asirnos de su gracia para poder ser llenos de Él en cada momento y cada experiencia que tengamos. Tengo unos pocos minutos, entonces si alguien más quiere compartir, solo pues abra su micrófono y puede compartirnos. Mientras tanto, quisiera comentar algunos asuntos. Primero, enfatizar el título, ¿verdad? El título me llama la atención bastante, ¿verdad? Porque dice, aunque habla de Cristo, como nos explicaba el hermano Jorge y lo que nos explicó Marvin, pero habla de que, o sea, de cómo es que el cuerpo de Cristo iba a existir, porque dice, el cuerpo de Cristo es la meta de la economía divina. Entonces, esto pues debe marcarnos o marcarse bien en nosotros. Es decir, ¿qué pretende la economía de Dios? ¿Qué pretende Dios con su economía? Obtener el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, o hablar del cuerpo de Cristo, aunque pues, tal vez no es el tema todavía, pero tiene muchas implicaciones. Para los que crecimos en la cristiandad, pues el cuerpo de Cristo simplemente es un grupo de personas que se reúnen para alabar a Dios, ¿verdad? Pero el cuerpo de Cristo tiene otras implicaciones, ¿verdad? Tiene implicaciones que se refieren a un grupo de personas, claro, pero que viven y se mueven como uno, nada más. Es decir, se vive de acuerdo a la cabeza. Y me gustó el enfoque que lo dieron los hermanos que han compartido hasta ahora, que es que esto es como pasar todo el conocimiento o información que probablemente hayamos recibido durante algún tiempo y llevarlo a una práctica, o en todo caso llevarlo a la realidad, a que pase solamente de estar en nuestra mente como conocimiento, a que realmente sea algo por lo cual nosotros nos movamos, es decir, que sea la causa de cómo es que vivimos. Entonces, la economía, la economía divina, y se menciona aquí, empieza a ver, es lo que Dios hace en Él mismo para lograr ese cuerpo. Entonces, por ejemplo, primero pues tener esto como algo, pues yo creo que tal vez era algo nuevo, puede ser, ¿verdad? Pero ¿qué Dios pretende con estarse dispensando en nosotros? Y cuando les digo dispensando, es que Él pase de nuestra mente a nuestro corazón, ¿verdad? De tener solo mucha información a tenerlo a Él en nuestro corazón, y que Él esté presente en nuestras decisiones. Entonces, y en cada uno de los pasos que nosotros damos diariamente, porque mencionaron eso también, el asunto del día a día. Entonces, el primer punto que menciona es que Dios se hizo hombre, o la economía de Dios, ¿en qué consiste? En que Dios se hizo hombre
para que el hombre llegue a ser en Dios, para que el hombre llegue a ser Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. Primer punto. Mario nos hablaba de que en algún momento vimos esto y cuando lo vimos la primera vez y hablar acerca de los dos hombres, esto de verdad pues movió algunos cimientos de nuestro status quo, ¿verdad? De nuestros paradigmas religiosos propiamente, ¿verdad? Porque ¿cómo es esto, verdad? ¿Qué implica? Pero es que si Dios nos regeneró, si somos sus hijos, ¿verdad? El asunto de la filiación y la hijificación implica que de alguna forma el ADN de Dios entró en nuestro ser y está abarcando, lo cual nos hace hijos de él, ¿verdad? Si ustedes ven ahorita, pues solo está la foto de Linda, pero hermano Jorge y Linda se parecen un poquito nada más, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque los genes se transmitieron, ¿verdad? De una generación a otra. Y aunque Esther también se parece a Linda, pero si ponen a Elizabeth a la par de Linda, ay, Dios santo, ¿verdad? O pongan al nene, ¿cómo se llama? El Paulito, Marvin, chiquitito. Matthew. Matthew, si ponen a Matthew con la hermana Paula, miren, 3 generaciones y ahí eso no se pierde. Entonces, hay algo interno que va de una generación a otra, de padres a hijos, de padres a hijos, siendo Dios nuestro Padre. Y especialmente en la regeneración y en el tiempo de la transformación, se ven cambios metabólicos y en la manera de ser de una persona. Esto quiere decir que el carácter de Dios está impregnando en nosotros. Es algo que pasa de lo espiritual a lo metabólico, cosa que hemos escuchado muy probablemente. Pero cuando nos tiran una verdad como esta, choca. ¿Con qué choca? Con nuestra mente y nuestros conceptos. Pero miren, ¿qué está haciendo Dios? Bueno, Él dio este paso. El Señor Jesús, el segundo de la Trinidad, salió del tiempo, se introdujo al tiempo, nació como un hombre y pasó por todos estos procesos de la encarnación, el vivir humano, la muerte, la resurrección y la ascensión. Y luego, todavía estamos en el primer párrafo. ¿Con qué fin? Con el fin de producir el cuerpo orgánico de Cristo. Eso es lo que trata Él, eso es lo que quiere obtener, ¿verdad? De nosotros, de los salvos, obtener de todos el cuerpo orgánico de Cristo. Y luego explica, el cual tendrá la consumación en la Nueva Jerusalén. Entonces, en lo que estamos viendo en este momento, estamos aprendiendo algo muy importante. Dios se hizo hombre para que el hombre fuera Dios en vida y en naturaleza, pero no en su deidad, ¿verdad? Y esto es la regeneración. ¿Con qué fin? Con el fin de producir el cuerpo orgánico de Cristo. Amén. Ahora, este cuerpo orgánico de Cristo o este asunto va a tener su consumación, este dispensar de Dios va a tener su consumación en la Nueva Jerusalén. Amén. Gracias. Entonces, ¿cómo se llama? Importante es esto, ¿verdad? Luego explica un poco más profundamente este asunto de que Dios se hace hombre y el hombre, cómo es que en este proceso en que Dios, saliendo de la eternidad, introduciéndose el tiempo y tomando la humanidad, cosa que no tenía antes, y también el tiempo no lo limitaba. En ese entrar Él en la humanidad es elevada. Pero todo esto que Dios logró se transmite al hombre a través de la regeneración. Entonces, mira lo que dice esta parte. Y perdón, vamos a ir despacio y lo que dé tiempo nada más, ¿verdad? Si alguien quiere compartir, como dijimos, solo abre su micrófono y puede compartir. Vamos a ver. Dice, Dios se hizo hombre para hacer que el hombre sea Dios. La Biblia nos muestra cómo el hombre puede llegar a ser Dios. ¿Para qué? Para vivir como un Dios hombre. Entonces, el Dios se hizo hombre, pero el hacernos, el que nosotros podamos hacernos Dios, ¿qué significa? Significa que nosotros podemos llegar a vivir como un Dios hombre. Y así, de esta manera, llegamos a ser el organismo del Dios triuno. Y el organismo del Dios triuno es el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo vive un Dios hombre? Un Dios hombre vive completamente, como vimos la semana pasada, completamente sometido a la voluntad del Padre. No tiene voluntad propia. Este es un Dios hombre. Y alguien que vive de esta manera, vive de acuerdo al cuerpo de Cristo.
Entonces, pues pareciera que son puntos muy sencillos, y pueda que lo sean, pero pueda que también hayan algunas dudas al respecto de esto. Entonces, este paso es bien importante. Quiero mencionar algo más. Sí. Sí. El hermano Jorge nos mencionó el asunto de que Cristo es el elemento, Cristo es la esfera por el cual, mediante y el cual Dios lleva a cabo su administración, lo cual significa, entre algunas cosas, que en la obra del Señor, lo único que tiene que ver de nosotros, y Linda mencionaba esto, cuando vemos la economía de Dios, vemos todo lo que Dios hace y logra y donde nosotros tenemos parte en ello. ¿Cuál es esta parte en nosotros? Dos cosas. Una, estar abiertos al suministro de Dios. ¿Ah? Estar abiertos. Y la otra es volver nuestro corazón al Señor. Son las dos cosas que nosotros como creyentes podemos y debemos hacer. Son dos asuntos. Uno, mantenernos abiertos. Debemos identificar las cosas que hacen que nos cerremos a la comunión, que nos cerremos al Señor, que nos cerremos a los hermanos y a las hermanas. Y la otra cosa es estar constantemente volviendo nuestra mirada al Señor, volviendo nuestro corazón al Señor. Nuestro corazón va para donde están las cosas que atesoramos, las cosas que nos parecen valiosas. Y cada quien se conoce. Cada quien sabe cómo es su propia situación y qué es lo que ama su corazón, ¿verdad? Algunos amamos el trabajo, otros amamos el dinero, ¿verdad? O sea, nos enfocamos en el dinero, en obtener dinero, ¿verdad? No es solamente que seamos, al final sí es materialismo puro, pero es muy subconsciente ese tesoro que nosotros hemos hecho, el dinero, pero también es nuestra comodidad, la cama, dormir, comer, y todas estas cosas. Pero si hay algo que nosotros podemos hacer, son estas dos cosas. Mantenernos abiertos. Y la otra es volver constantemente nuestra mirada al Señor, nuestro corazón al Señor y nuestra labor diaria con nuestra familia, con los que cuidamos nosotros y tenemos hijos que ya son salvos. Los debemos ayudar a estas dos cosas, a que se mantengan abiertos o si están cerrados, que se abran al Señor. Y número dos, a que volteen su corazón al Señor, que poco a poco, que vuelvan su vista hacia el Señor. ¿Por qué? Porque solo Cristo es el elemento y la esfera con la cual y mediante Dios lleva a cabo su administración doméstica. Alguien que está cerrado no puede entender ni percibir ni colaborar con Dios en lo absoluto, ¿verdad? Entonces, esto también es algo maravilloso. Muy bien, yo me voy a detener aquí. ¿Hay alguien más que quisiera mencionar algo para cerrar esto? ¿No dice el licenciado allá? Y Marvin o Isaí, ¿alguien más que quisiera decir algo nada más para terminar? Y hay tanto que comentar, pero pues, el tiempo no nos ayuda tampoco. Vamos a parar aquí.